Hoy hablaremos con Federico de qué nos dice el mercado de trabajo, información y datos para ayudarte a decidir. El SEPE publica en su web información sobre la situación del mercado de trabajo, las ocupaciones con mejores perspectivas de empleo, necesidades formativas para trabajar en ellas y las salidas que ofrecen las titulaciones universitarias y de FP. Toda esta información se elabora y mantiene el Observatorio de Ocupaciones del SEPE y en el webinar nos explicará estos informes y se destinará un tiempo a atender consultas generales, como os he dicho antes. Si tenéis alguna pregunta, nos la ponéis en el chat. Y específicas sobre la situación del mercado de trabajo y los efectos que la crisis sanitaria está teniendo sobre él. ¿Y quién nos hablará de todo esto? Federico Muñiz Alonso, que es subdirector general de Estadística e Información del SEPE. Me vais a permitir que os lea un poquito de su background. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona y pertenece al cuerpo de profesores de educación secundaria especialidad en matemáticas desde 1993. Desde septiembre del 2008 ocupa su cargo actual como subdirector general de Estadística e Información del SEPE. En esta subdirección se encuentra el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, que realiza un análisis de la situación y tendencias del mercado de trabajo y confecciona el informe anual de necesidades formativas. La Subdirección General de Estadística e Información coordina los sistemas de información de los servicios públicos de empleo de todas las comunidades autónomas. Se encarga de las confecciones de estadísticas de empleo, se encarga de las confecciones de estadísticas del paro registrado y de los contratos y las prestaciones por desempleo. En la actualidad participa en el grupo de expertos de estadísticas del mercado laboral del mismo comité y es miembro del grupo de dirección entre proyectos de Bench Learning de la evaluación comparativa y aprendizaje mutuo entre servicios públicos de empleo de la Unión Europea. Así que con este background yo no dudo que si tenéis alguna duda sobre la situación del mercado actual, Federico nos la podrá responder. Federico, te dejo con ellos. Muchas gracias, Jordi. Buen día, buenos días. Bueno, estas presentaciones en las que a quien habla se le pone la etiqueta de persona experta, hay que ponerlas, hay que saber acotarlas siempre, ¿no? Quien realmente sabe lo que necesita, quien realmente tiene conocimiento de cuál es su situación, cuál es su preparación, cuál es su apetencia, lo que le gusta, lo que quiere hacer, es quien está escuchando. En ese sentido, las personas expertas del propio mercado de trabajo sois vosotras, quienes nos escucháis, ¿no? Nosotros hacemos algo parecido a lo que hace un GPS. Un GPS orienta, pone información útil a disposición de quien tiene que tomar decisiones, pero en última instancia la decisión la toma quien tiene la motivación y quien tiene claro su proyecto de vida o quien está buscándolo, ¿eh? Yo quiero lanzaros antes que nada un mensaje de ánimo que en este contexto puede parecer incluso contradictorio, ¿no? No dejamos de oír de bueno, noticias casi apocalípticas sobre la pandemia, sobre cómo está nuestro PIB, sobre cómo está el mercado contraído. Bueno, todo esto pasará, por supuesto que pasará. Todo ese tiempo precioso de esfuerzo que habéis invertido en formaros, todas esas horas que habéis pasado sin salir, todas esas horas que habéis pasado renunciando a vuestro ocio, todo eso empieza a fructificar ahora y es ahora cuando muchos de vosotros, muchas de vosotras os encontráis ante el reto de entrar en el mercado de trabajo, de pasar de la teoría a la práctica, de empezar a buscar un empleo, de empezar a buscar unas prácticas, de despertar, de tocar la realidad, ¿no? Insisto en que nadie sabe más que vosotros mismos, nadie sabe más que vosotras mismas de todas estas cuestiones. Nosotros vamos a contaros brevemente qué tipo de información podéis encontrar en nuestra web y después, sí, algunos ápices de cómo están las tendencias y de cómo están las cosas y alguna sugerencia, ¿no? Pero sobre todo, os trasladamos un mensaje de ánimo, ¿eh? Un mensaje de ánimo en esta situación tan complicada. Hemos preparado unas diapositivas que simulan la navegación que podéis hacer en nuestra web. Siempre es un soporte más seguro que intentar navegar por la web y que no nos salgan las cosas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser presentaros lo que hace el Observatorio de las Ocupaciones y qué tipo de información pone a vuestra disposición. Pues mira, sin más, casi vamos a pasar ya a la presentación. Vamos a ver. Compartimos. Bueno, ¿se ve bien? ¿Vemos la pantalla compartida? ¿Jordi? Está perfecto, está perfecto. Estupendo, muy bien. Muchas gracias. Bueno, estáis oyendo hablar del SEPE en muchas ocasiones. Bueno, somos conocidos ahora sobre todo por el tema de los ERTEs,
Estamos pagando las prestaciones durante toda esta crisis de más de 3,5 millones, 4 millones, en algunos meses 5 millones de personas. Se nos conoce también por un ciberataque que hemos sufrido durante el mes de marzo. Bien, efectivamente, nosotros somos una administración que da gestión, pero hacemos muchas más cosas que esas, ¿no? Lo que tenéis aquí es un mapa de los servicios públicos de empleo de todas las comunidades autónomas que hay en España. Estas son las administraciones, estos son los servicios públicos de empleo que también os pueden dar información y tutela. No saben más que vosotros, insisto, no saben más que vosotros. Cuando vayáis a un servicio público de empleo a solicitar un trabajo, lo normal es que la persona que os atienda sepa menos del mercado de trabajo que buscáis, sepa menos de vuestras aficiones, de vuestras capacidades, que vosotros mismos que lleváis tanto tiempo formándoos, ¿no? Pero sin embargo son un servicio que está a vuestra disposición. Tenéis derecho a que os atiendan, tenéis derecho a que os hagan un itinerario, tenéis derecho a que os orienten y tenéis derecho a que os digan dónde está la información. Hay iniciativas como la Garantía Juvenil, hay iniciativas como Digitalízate, que veremos, de información online y cursos de formación online en especialidades TIC, etcétera, etcétera. Hay mucha información que está a vuestra disposición y que, insisto, es vuestro derecho como ciudadanas, como ciudadanos de nuestro Estado, recibir esa información. Por tanto, os aconsejo que si no lo habéis hecho ya, os inscribáis como personas demandantes de empleo o sencillamente os acerquéis a vuestra oficina de empleo a ver qué tipo de información y recursos os pueden dar, desde iniciativas para la contratación, como ayudas al emprendimiento, como información estadística, etcétera, etcétera. En cada comunidad autónoma hay un servicio público de empleo que depende de la comunidad autónoma. El SEPE lo que hace es coordinar de alguna forma la labor de estos servicios públicos de empleo y además reconocer las prestaciones, pero hace más cosas. Esta es nuestra web actualizada. A día de ayer veis que hay una noticia que enlaza a este evento y ya en la propia web podéis ver un poco las líneas temáticas con las que trabaja el SEPE. Veréis muchas cuestiones relacionadas con la prestación. Si en alguna ocasión estáis en desempleo y necesitáis pedir una prestación, aquí tenéis toda la orientación sobre cómo hacerlo. Y hay un cuadrito aquí resaltado, que es el Observatorio de las Ocupaciones, donde colgamos toda la información que somos capaces de recopilar sobre el mercado de trabajo. Pensad que en el SEPE tenemos una cantidad de información estadística muy grande. Todas las contrataciones que se comunican, todas las contrataciones que se celebran en España, para que os hagáis una idea, eh, cada mes se celebran en España entre 1,5 millones y 2 millones de contratos. Muchos de ellos son contratos temporales. Tenemos un mercado de trabajo en el que la temporalidad bueno, tiene que ser corregida y esperemos que en los próximos años vayamos hacia un modelo de cada vez trabajo más estable y contratación indefinida. Pero bueno, de esas contrataciones nosotros sacamos información. Sabemos dónde se producen, qué niveles de cualificación requieren, en qué ocupaciones, en qué actividades económicas. Toda esa información tenemos obligación de procesarla estadísticamente y sacar de ella datos que puedan ser útiles para las personas que buscan trabajo. Pensad que ahora mismo en los servicios públicos de empleo hay inscritas como demandantes de empleo del orden de 4 millones de personas que buscan trabajo activamente. Toda esa información también la tenemos. Tenemos la información de la seguridad social. Entonces, con todo eso, tenemos que ser capaces de poder dar algún consejo, alguna indicación de por dónde están yendo los tiros en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, clicando en nuestro enlace del Observatorio de las Ocupaciones, podemos acceder a una serie de informaciones que iremos viendo durante la mañana. De todas maneras, como estamos sufriendo el impacto de una pandemia, hay unas primeras consideraciones generales que sí tenéis que saber. Veréis, esta crisis, todas las crisis afectan a prácticamente todas las actividades económicas, pero estas se han centrado especialmente, como sabéis, en el turismo, en el ocio y el comercio. Cuidado, no el comercio electrónico, el ocio y el comercio que no utilizan las tecnologías de la información y la comunicación. Y en la hostelería y la restauración, sabéis que para preservar la salud, pues una de las principales medidas que se ha tenido que tomar ha sido la de reducir la movilidad. Eso ha tenido las consecuencias que habéis visto, ¿no? Entonces, no descubrimos ningún secreto, pero estadísticamente se ve que el turismo, el ocio, la hostelería y la restauración clásicas
son las que en este momento más están sufriendo la pandemia. Es de esperar que cuando todo esto haya pasado, cuando, bueno, pues la inmunización haya alcanzado a la mayoría de las personas y la restricción de movimientos se acabe, estas actividades recuperen, aunque sea parcialmente, su vigor inicial. Pero, de momento, no descubrimos nada si decimos que estas son las más afectadas. Eso sí, podéis ver también cómo una serie de sectores y de actividades económicas se han beneficiado de esta situación. Y eso lo vemos. Lo vemos en los contratos, lo vemos en la formación, lo vemos en cómo baja el paro registrado en algunas ocupaciones y actividades económicas. Todo lo que es el comercio electrónico y la venta de bienes por Internet, no os tengo que decir nada. Si como yo sois consumidores habituales de productos por Internet, habréis visto que, vamos, cada vez lo tenemos más sencillo. Tenemos el consumo a golpe de clic en casa. Otra cosa es que los derechos también tengamos que exigirlos a golpe de clic. Pero de momento el consumo lo tenemos a golpe de clic. La logística. Somos un país en el que vivimos 40 millones de personas. Somos un país con una estructura de comunicaciones radial muy centrada en Madrid y esa es una cuestión que poco a poco deberemos ir mejorando. Pero la logística, la distribución, el almacenamiento son una ciencia y son también un sector en el que cada vez se demandan profesionales más cualificados. Todo lo que tiene que ver con la distribución y la cadena de suministros, ahora mismo, desde las ingenierías hasta las operaciones de puentes grúa, etcétera, etcétera, están teniendo una enorme, un enorme crecimiento. La reparación de vehículos y ordenadores también. Estamos viendo que, por supuesto, que todo lo que tiene que ver con las TIC y curiosamente con la movilidad también, pues está creciendo muchísimo. El comercio de productos alimentarios, esto desde el primer momento. Todas las actividades no esenciales se cerraron, pero sí podíamos seguir saliendo desde el inicio de la crisis para, obviamente, hacer la compra, ¿no? Pues los grandes distribuidores de mercancías y de productos alimentarios están teniendo un buen año, ¿eh? ¿Qué os voy a decir sobre las tecnologías de la información y la comunicación? Todo es TIC, todo es TIC. Hagáis lo que hagáis, tengáis la formación que tengáis, os hayáis graduado en lo que os hayáis graduado, completad vuestra formación con habilidades TIC. Os harán falta siempre, las que sean. Que tenéis formación sobre derecho, sobre comercio, sobre arte, vais a necesitar TIC sí o sí. Por tanto, no dudéis nunca en invertir parte de vuestro tiempo en TIC, como sea, usuario, administrador, como sea. El ocio doméstico y la sanidad, que os voy a contar, pues están teniendo también su época dorada. Como resumen, ganan peso las actividades online, el transporte, la logística y el reto inmediato que nosotros tenemos es apoyar la formación TIC y os animamos a asumiros a él. Bueno, como os decíamos, una vez que se clica en nuestra web, hacéis clic sobre el icono del Observatorio de las Ocupaciones y se os abre un menú aquí con nuestros productos. A ver, la jerga técnica que utilizamos, que utiliza la administración, siempre es confusa. Yo soy consciente de que tenemos que mejorar comunicativamente, pero también os quiero decir, vuestro futuro profesional no cabe en un TikTok, no cabe en un WhatsApp, no cabe en un vídeo corto de YouTube. Hay que leer, hay que formarse y si resulta que un enlace pues os lleva a un PDF de 20 páginas, pues seguro que de él podéis extractar información, más que nada porque lleváis mucho entrenamiento haciéndolo, ¿no? Estamos hablando con personas graduadas y sabéis extraer información. Por tanto, bueno, venced un poquito pues esa dificultad de comunicación que a veces tenemos, animaos y haced nuestras consultas, ¿eh? Bueno, aquí tenéis una relación de los principales productos que tiene el observatorio. Vamos a detenernos especialmente en algunos que os pueden ser de utilidad, pero la lógica es la misma. Hacéis clic en cualquiera de estos menús, ¿eh? ¿Ves? Y, por ejemplo, tenéis informes sobre el mercado de trabajo, donde hemos resaltado aquí información mensual anual del mercado de trabajo de personas tituladas. Esto os dice de manera estadística cómo están los contratos y cómo está el paro registrado en la titulación a la que vosotros hayáis accedido o en la que, o a la que os estáis dirigiendo. Si alguien está pensando en qué estudiar, puede entrar en esta página y ver para todas las titulaciones universitarias que hay en España y todas las titulaciones de formación profesional
Si no las salidas profesionales exactamente, sí cómo está estadísticamente el paro registrado y el nivel de contrataciones. Bueno, clicando en el link de las titulaciones, podréis ver efectivamente las titulaciones universitarias, las titulaciones de formación profesional y también un enlace a algunas ofertas de empleo. No es que tengamos millones de ofertas de empleo en nuestras web, pero sí hay algunos centenares de miles de ofertas de empleo y bueno, es un recurso más que tenéis a vuestra disposición. Fijaos, las titulaciones universitarias, la información que ofrecemos es un PDF, insisto, bueno, que hay que descargar, pero para cualquier titulación vais a encontrar un esquema parecido a este. Fijaos, en el ámbito sanitario, y este es un ejemplo claro de lo que está pasando, fijaos qué información damos, por ejemplo, para la titulación de la diplomatura en enfermería. Cualquier persona que se haya graduado en una titulación sanitaria, haciendo un scroll conveniente sobre el PDF, podrá encontrar datos de estas características. ¿Cómo evoluciona el número de demandantes de empleo? Pues fijaos, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2020, el paro, como es lógico, bajó en la enfermería. El número de contrataciones, pues bueno, vimos que en algunos momentos puntuales del año, aquellos que desafortunadamente coincidieron con oleadas de la pandemia, em, provocaron un repunte de la contratación de personas en enfermería. Pues esto lo podéis ver para cualquier ocupación sanitaria, perdón, para cualquier titulación sanitaria, pero no solamente para titulaciones sanitarias, para titulaciones de la familia de humanidades, de ciencias sociales, científicas, ingenierías, etcétera, etcétera. No os lo oculto, si alguna persona está simulando o navegando en la web, en su ordenador, en su tablet, verá que efectivamente aquí tiene un PDF de 156 páginas, pero aquí están todas las titulaciones. También hay la herramienta de búsqueda que ofrece PDF, pues para ir a la titulación en la que tengáis curiosidad. Ofrece también una información que es curiosa. Para cada titulación, como os decía, nosotros tenemos acceso a los contratos que se comunican. Pues aquí podéis ver las ocupaciones en las que están encontrando trabajo personas con esa titulación. Lógicamente, personas con una diplomatura en enfermería preferentemente encuentran trabajo en enfermería, como matronos, como profesionales de la salud, como profesores de formación profesional de esa misma rama, pero también hay un porcentaje de esas personas que se dedica a la venta en tiendas y almacenes, a operadores de grúa, etcétera, etcétera. Salen cuestiones chocantes, pero esto también os da información. ¿Por qué no una persona, bueno, que por tradición o por el motivo que sea, ha iniciado una diplomatura o unos estudios de grado, por qué no puede reorientar su carrera en un momento determinado si ve que tiene aptitudes, ganas y posibilidades de emplearse en otra ocupación, ¿no? Pues aquí tenéis tanto las ocupaciones como las actividades económicas en las que las personas que tienen cualquiera de las titulaciones que aparecen en este PDF se están empleando ahora mismo. Bueno, más cuestiones. El observatorio elabora cada año un enorme documento donde se detallan las necesidades formativas que está pidiendo el mercado de trabajo en España. A ver, el mercado de trabajo se clasifica en ocupaciones. Hay una tabla con aproximadamente 600 ocupaciones que son las que cubren el mapa profesional de España, ¿eh? Esa la podéis encontrar en nuestra web. No es una tabla que nosotros establezcamos, es una tabla internacional. La Clasificación Nacional de Ocupaciones es una traducción de la Clasificación Internacional de Ocupaciones que elabora la OIT, que en el caso de España la establece el INE. De alguna forma, cuando se formaliza un contrato, cuando se va a buscar trabajo, hay que ponerle un título a aquello en lo que queremos trabajar y esos títulos, esos 600 títulos son las 600 ocupaciones que a 4 dígitos están codificadas en el mercado de trabajo de España. Bueno, de esas 600 ocupaciones, aproximadamente cada año, unas 150, entre 150 y 200, presentan buenas perspectivas de empleo. Baja en ellas el paro, suben los contratos
Y el Observatorio de las Ocupaciones, a través del análisis estadístico, detecta cuáles son esas 150, 200 ocupaciones cada año, ¿eh? Este año hemos detectado pues, del orden de 140, 145, algo menos, porque el año, como sabéis, el año 2020, pues, ha sido un año complicado y difícil, ¿no? Bueno, pues para esas 150, 200 ocupaciones, las personas expertas del observatorio, en cada provincia hay una o dos personas técnicas, analistas del mercado de trabajo, preguntan a quienes saben de esa ocupación cuáles son las necesidades formativas. Oiga, mire, acabo de ver que operador logístico es una ocupación con buenas perspectivas de empleo. ¿Podría usted decirme cuáles son las necesidades formativas vinculadas con esa ocupación? Bueno, pues aquí veis que para todos los años, 2020, 2019, 2018, hay un enorme PDF donde vienen para todas esas 150, 200 ocupaciones las necesidades formativas, y esas sí que están escritas en un lenguaje común e inteligible. Si hay que formarse en una aplicación determinada de software, viene esa aplicación. Si hay que formarse en idiomas, vienen esos idiomas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí os contamos un poquito lo que es. Este PDF entiendo que estará a vuestra disposición del evento, pues para que os sirva también como guía. Y aquí lo que podéis ver es un poco lo que podéis encontrar en esos grandes informes de necesidades formativas, también en la web del observatorio, ¿eh? Por tanto, si ya sabéis alguna ocupación a la que os queréis dedicar y queréis saber en qué os tenéis que formar, pues podéis entrar en este eh, extenso documento de informe de prospección y detección de necesidades formativas. Hay otro informe, una vez que entráis en el site del observatorio, que es el de los perfiles de la oferta de empleo. Perfiles de la oferta de empleo. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de perfiles de la oferta de empleo? El observatorio de las ocupaciones, en esa búsqueda de información sobre qué funciona y qué no y cuáles son las tendencias, bueno, además de todos los datos que nos llegan al SEPE, también investiga y busca qué ofertas de trabajo se están publicando en Internet. Eso es algo que sí podemos hacer. Dedicamos a un grupo específico de personas a ver cuáles son las ofertas de empleo que hay en Internet. Entran en el portal de Internet y miran a ver, primero, dónde hay ofertas, segundo, el nivel salarial, tercero, los requerimientos para desempeñarse en esas ocupaciones o acceder a esos puestos de trabajo, las condiciones laborales que se ofrecen, etcétera, etcétera. Y con toda esa información se elabora este informe que dice por dónde están yendo las cosas. Es un PDF también un poquito menos extenso, más fácil de buscar, y ya no está escrito en términos tan clasificatorios como el informe de necesidades formativas, ¿no? Ya no hablamos de ocupaciones a 4 dígitos, bueno, ya hablamos de más qué está ofreciendo el mercado de trabajo, insisto, desde el punto de vista de las ofertas de trabajo que hay en Internet. Más cosas que podemos ver. Mirad, de esto os hablarán dentro de poco. En otro webinar que creo que es hoy mismo, además, me parece, ¿no? Sí, a las 12. A las 12, pero ya os lo avanzo. No solamente tenemos que saber decir por dónde van las tendencias del mercado de trabajo, hay que ofrecer también algún recurso, ¿no? Entonces, la Fundación Laboral, la Fundación para la... Perdón, perdón. Pausa para un traguito de agua. La Fundación, la Fundae, la Fundación Tripartita, la antigua Fundación Tripartita para la Formación en España, ha establecido junto con el SEPE y grandes proveedores tecnológicos, digámoslo así, un sitio donde esa formación digital gratuita esté a disposición para todo el mundo. Entonces, en nuestra propia web podréis encontrar también un enlace a una formación en competencias digitales que después os contarán con detalle. Es gratuita, en no pocos casos conduce a una certificación o un diploma sobre su capacitación, y también abre el terreno para bolsas de empleo y para recursos en los que podáis seguir profundizando, ¿no? Y este enlace lo tenéis aquí. Y aquí quiero volver un poco al inicio de la presentación, cuando os hablábamos de los servicios públicos de empleo que están a vuestra disposición. Veréis, estamos desarrollando todos los servicios públicos de empleo una herramienta digital a la que le hemos llamado Senda. Todavía no está generalizado su uso en las oficinas, pero si
vais a una oficina de empleo, yo os invito a que preguntéis por ella porque metéis presión positiva sobre el Servicio Público de Empleo, ¿no? La herramienta Senda es una herramienta que aconseja a los orientadores cuáles son las recomendaciones que se le pueden hacer a la persona en función de su perfil. Cuando vayáis a inscribiros como demandantes de empleo, pues hay mucha experiencia en el Servicio Público de Empleo, al menos estadística, en atender a personas que se parecen a vosotras, ¿eh? En nivel formativo, en gustos, en apetencias, en experiencia profesional. Toda esa información entra dentro de una herramienta que todavía no es de inteligencia artificial, pero que analiza Big Data y que genera recomendaciones para que a vosotras, a vosotros, os haga llegar la persona orientadora, ¿no? Preguntad por esta herramienta y muy posiblemente os puedan hacer un perfil profesional en la oficina de empleo y os puedan también, pues eso, ofrecer formación en competencias digitales o dirigiros también al portal Digitalízate. Esto es lo que encontráis una vez que entráis en el portal Digitalízate, pero insisto, esto os lo van a contar después con mucho mayor detalle. Bueno, y hay una cuestión que sí me gustaría conocer. El Observatorio de las Ocupaciones, como os digo, capta información, pero quienes más sabéis sobre vuestras posibilidades de encontrar trabajo, vuestras apetencias o lo que os apetece hacer, sois vosotros, sois vosotras. Entonces, a mí sí me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre, bueno, cómo veis el mercado, si os apetece salir. Bueno, ¿os apetece salir fuera? A ver, venga, por supuesto que está bien que tengáis esa opinión, pero comprobadlo por vosotros mismos. Mi consejo es que no os dejéis atornillar o condicionar por ideas fijas. Conoceréis personas a las que les ha pasado de todo. Conoceréis personas que no han encontrado trabajo en España, se han ido fuera y les ha ido bien. Conoceréis personas que han ido fuera y les ha ido menos bien y han tenido que volver. Conoceréis a personas que al quedarse aquí también les ha ido bien. Es decir, comprobad por vosotras mismas, por vosotros mismos, qué es lo que está ocurriendo. No dejéis que las ideas preconcebidas coarten un poco vuestra iniciativa o lo que os apetezca hacer, ¿no? Em, Insisto, esto es muy importante porque en muchísimas ocasiones, quizá en demasiadas ocasiones, pues pensamos que lo que tenemos delante pues es insuperable. Nosotros estamos convencidos de que a lo largo de este año 2021 y sobre todo a lo largo del año 2022, todas las reformas estructurales que van a tener lugar en nuestro país, los fondos de recuperación que van a venir de la Unión Europea, van a ayudarnos bastante. Hay algo que tenemos en España, una reflexión que me gustaría compartir con quienes me escucháis, que no tienen en otras partes del mundo. Tenemos activos, tenemos un clima estupendo, tenemos sol, tenemos playa, tenemos cultura, tenemos una calidad de vida, eh, vamos, que no tienen en otros países del mundo. Sabéis que el teletrabajo se está generalizando. Sabéis que nuevas formas de trabajo, como equipos multidisciplinares, en el que 5 personas que no van a coincidir nunca en la vida, una que esté en Sevilla, otra que esté en Massachusetts, otra que esté en Sydney, otra que esté en Helsinki y otra que esté en Ciudad del Cabo, van a poder trabajar durante 3, 6, 12 meses, 2 años, lo que dure el proyecto en el que estén, ¿no? Sin conocerse, con el nuevo soporte del teletrabajo. En España se está haciendo un esfuerzo muy importante porque haya una conectividad 5G con una cobertura que en la mayoría de los países, os hablo de Europa, no se tiene. Nada le impide a una persona de Winnipeg, donde a partir del mes de septiembre el sol se pone y prácticamente no vuelve a haber temperaturas agradables hasta abril, pues venir a trabajar esos meses aquí a España. Quien dice a Sevilla, dice a Tenerife o dice a Soria. Quiero decir que muchas oportunidades que el teletrabajo y la conectividad van a generar pueden arraigar en nuestro país y es una oferta pues que deberíamos estar atentos a ella, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo evolucionan los tiempos, veremos cómo evoluciona el mercado, veremos cómo salimos las distintas economías de la crisis. Desde luego que tenemos un camino duro por delante, pero con algunas decisiones estratégicas que se están impulsando y sobre todo con esa formación, esa capacidad en TIC, en herramientas para
utilizar las nuevas tecnologías, llámese en teletrabajo, llámese en perfeccionamiento. Bueno, yo pienso que estamos a las puertas de un momento interesante, para nuestro país. Evidentemente, eso dependerá muchísimo, muchísimo de las oportunidades que haya en vuestro sector. Desde luego que personas que, por ejemplo, fijaos en ahora mismo, por ejemplo, toda la rama biosanitaria o toda la rama de investigación, claro, evidentemente que hay universidades con muchas posibilidades fuera de España, ¿no? Pero, bueno, tened paciencia, tened las orejas y los ojos bien abiertos siempre, porque oportunidades de estas características pueden surgir en España en cualquier momento, ¿no? Em, ya os digo, vuestra opinión es importante. Me gustaría mucho conocer, pues eso, de primera mano cómo estáis viendo las cosas, si estáis percibiendo algún signo de recuperación, si por contra lo que percibís, pues bueno, pues son dificultades crecientes, porque eso también nos viene bien y espero que el debate que tengamos en los próximos minutos sea agradable, sea instructivo, porque estoy convencido de que también vais a poder decirme muchas cosas que podremos aprovechar. Os animo a que visitéis nuestra web, os animo a que entréis en los productos del observatorio y os animo a que esta información que tenemos a vuestra disposición la sepáis aprovechar y enriquecerla con vuestro punto de vista, que estoy convencido de que es absolutamente útil y experto y valorable. Pues hasta aquí esta presentación y quedo a vuestra disposición para lo que queráis comentarnos. Perfecto, Federico, muchísimas gracias. Muy interesante. Perdonad el servicio del público estatal de Fundae y Digitalízate, que es lo que ha estado hablando Federico antes, es a la 1, no a las 12, como había Claro. dicho. Lo recomiendo mucho porque va muy ligado a lo que nos estás explicando, Federico, antes. Por favor, me gustaría que explicarais, ¿no?, vuestra situación, que Federico también pueda saber. Ya hay algunas personas que nos lo han dicho. Primero de todo, me gustaría saludar a todos los que nos han dicho. Por ejemplo, tenemos a Miquel, que nos habla de Múnich, Alberto de Madrid, Paula de Las Palmas de Gran Canaria, Pitita desde Valladolid, Luisa desde Málaga, Luciana desde Madrid, Sayoa desde Bilbao. Tenemos gente de todos lados. Ingrid nos ha preguntado al principio por qué los contratos me ponen eso si tengo niveles de estudios superiores. Pitita parece que le ha respondido. No sé si Federico podrás aclarar algunas dudas. Dice: hola Ingrid, no soy especialista, pero los contratos los redacta siempre la compañía y SEPE simplemente los registra. Posiblemente la empresa no se moleste en contrastar la educación antes de redactar. No sé si esto es así en el Sí, portal que sí, tenéis. sí, es posible que sea así. Eh, mm, Todas las empresas tienen la obligación de comunicar el contrato a su servicio público en los 10 días inmediatamente posteriores a la fecha de inicio. Si celebráis un contrato, que sepáis que ese contrato está registrado obligatoriamente en vuestro servicio público de empleo. Eh, Aparte de comunicar el alta a Seguridad Social y aparte de que la empresa cotice por vosotros a Seguridad Social, los datos del contrato se comunican a vuestro servicio público de empleo. Sucede que la práctica totalidad de esos contratos se comunican a través de Internet. ¿eh? Antes se iba a la oficina y se depositaba el contrato, ahora la práctica totalidad de esos cerca de 20 millones de contratos al año se comunica por Internet. Comunicar por Internet pues requiere utilizar el aplicativo de Contrata y el aplicativo de Contrata pues bueno, pues requiere cumplimentar bien los campos y a veces pues tienes que scrollar, hacer clic y elegir de entre 25 posibilidades de titulación una de ellas, ¿no? Si el requerimiento mínimo de esa titulación para desempeñar ese puesto de trabajo es la ESO, pues a lo mejor por una mala praxis la persona de recursos humanos se comunica el contrato, pues elige la ESO. Si queréis instar cualquier modificación, debéis dirigiros a la empresa para que lo comunique correctamente. Nos pregunta también Ana: buen día, ¿hay alguna forma de colocar el currículum en el portal del SEPE? A ver, lo mejor es de verdad acudir a la oficina de empleo. Eh, Os lo cuento, el SEPE no gestiona ofertas de empleo, el SEPE es un tablón, pero quien mejor os puede orientar es el Servicio Público de Empleo de vuestra comunidad autónoma. En Cataluña el SOC, en Valencia Labora, en Andalucía el SAE, en Euskadi Lanbide, en Galicia el Servicio Galego do Emprego. Si no hay posibilidad de acceder físicamente a la oficina, en sus web tienen normalmente sitios o bien para dejar el currículum o bien para intermediar online. Pero lo mejor es que os dirijáis o bien a la web o bien a la oficina de empleo.
Pitita nos comenta, supongo que cuando decías lo de marcharse a otro país, dice apetecer, no es que me apetezca, pero si pasado un tiempo no encuentro en España, busco fuera. Es así, los años pasan. Sí que es cierto, Federico, y escuchándote, me gustaría también que los que nos están viendo hicieran una pequeña reflexión, y es que desde que ha pasado todo esto, en algunos eventos en los que he participado, como por ejemplo podría ser esto, ha cambiado un poco el paradigma de las empresas y ahora se busca mucho, como tú comentabas, mucho perfil TIC, mucho perfil digital. Y creo, y precisamente por eso insisto mucho que la gente participe en el evento de Digitalízate, creo que formarse digitalmente es muy importante en la situación en la que nos encontramos. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuán de dinámico, vosotros que lleváis mucho tiempo analizando los datos, cuán de dinámico es el mercado de trabajo? ¿Seguirá cambiando? ¿Se estancará así durante un buen tiempo para que no alguien no pregunte, no? Pero es que igual estudio esto y dentro de un año no me sirve. Veréis, hablamos del mercado de trabajo en España. ¿Eh? Los mercados de trabajo no cambian de la noche a la mañana, no cambian con un chasquido de dedos. Yo pongo un símil, hay muchos pueblos en los que hay casas que hace 30 años que se están cayendo y al final para tirarlas hace falta una grúa y un esfuerzo. Es decir, hay una gran inercia, ¿no? Nosotros somos un país esencialmente de servicios, somos un país que tiene un sector turístico de calidad y diversificado, somos un país que tuvo una burbuja de la construcción que estalló en su momento y eso se reguló, pero tenemos una serie de características. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Los principales sectores de producción, lo que compone nuestro Producto Interior Bruto, eso no va a cambiar mucho. Lo que sí está cambiando, y además cada vez más rápido, son las necesidades formativas para el desempeño de los puestos concretos. Si antes una persona que se dedicaba a la hostelería tenía que tener una habilidad manual y tenía que saber servir bien una bandeja, bueno, ahora hay que hacer más cosas. Ahora hay que saber manejar una PDA, por ejemplo. Ahora, bueno, la digitalización está presente en absolutamente todo. Una explotación agrícola en la que antes 20 personas tenían que ir mata por mata buscando cuál era la fresa madura para recogerla, ahora mismo a vuelo de dron, durante una mañana se pixela y se va directamente a la mata a recoger la fresa. Todo tiene TIC. La cuestión no es buscar una formación TIC genérica, la cuestión es identificar a qué se quiere dedicar una persona y después ver cuáles son los requerimientos TIC y la formación TIC específica o digital que hay que asumir para poder trabajar en esa profesión. Por tanto, las grandes familias de producción de España no es previsible que cambien a corto plazo. Bueno, en automoción, por ejemplo, tenemos un importante peso, pero claro, lo que antes eran motores de combustión, ahora serán motores eléctricos, ahora serán baterías, cambiarán las cosas, ¿no? No cambiarán los grandes títulos de nuestro sistema productivo, pero sí cambiarán los requerimientos para trabajar en prácticamente cualquiera de ellos en España. Y ahí, como tú decías, Jordi, la digitalización es absolutamente esencial. Perderle el miedo, ¿eh? A ver, prácticamente todas las personas que nos escucháis sois nativas digitales, todas, ¿eh? Eh, pero, pero comprar por Internet no es formarse digitalmente. El consumo lo tenemos muy fácil. Cualquiera de nosotros que ahora mismo quisiera gastar 20, 50 o 100 euros podría hacerlo a 4 golpes de pulgar sobre el móvil, ¿no? Eso no es tener competencia digital. Tener competencia digital es saber utilizar las aplicaciones informáticas, entender qué hay en la cabeza de quien utiliza la inteligencia artificial absolutamente para cualquier área o sector económico de nuestro mercado de trabajo, ¿no? Entonces, perderle el miedo, no seáis perezosos, el tiempo pasa muy rápido, eso sí, en 3, 4, 5, 10 años es muy fácil quedarse desfasado de las habilidades para el desempeño en un puesto, pero bueno, estad en ellas y os animo a que ese sea vuestro próximo reto, ¿no? Exacto, como bien dices, en 3, 4, 5 años igual te quedas desfasado, mejor empezar ahora, ¿no? Que después que sea más complicado. Fabiola nos pregunta, buenos días, os escribo desde Madrid. Muchas gracias por la ponencia. En tu opinión, ¿qué certificados de profesionalidad tiene más opciones de ofrecer una inserción laboral? Gracias. La pregunta, la respuesta a la pregunta depende mucho de la situación de partida de la persona. Una persona que tiene una formación de bachillerato, que tiene unas habilidades, bueno, académicas para expresarse, para escribir, para comunicar, es mejor que coja un certificado de profesionalidad del nivel más alto posible y ya destinado a aquello que quiera hacer. Hay personas que acaban su bachillerato y descubren que no tienen vocación para estudiar un grado universitario y no pasa nada.
ni muchísimo menos. Entonces, si esa persona con ese bachillerato lo que quiere es formarse en técnicas audiovisuales o en odontología, no lo sé. Es mejor que coja un certificado de profesionalidad de nivel superior. Siempre, siempre, siempre con formación TIC. Siempre con formación TIC. Y si hay personas que no han tenido suerte, por el motivo que sea, por su circunstancia personal, vital, la que sea, y no han tenido ocasión de graduarse, de obtener el graduado en educación secundaria obligatoria o en bachillerato, entonces sí que empiecen por un certificado de profesionalidad de un nivel intermedio, de un nivel 1, de un nivel 2, que responda a su propia apetencia, a un gusto que tengan realmente, que no se lo impongan o vamos, que les apetezca hacerlo, porque normalmente hay una concatenación de certificados de profesionalidad que les permitirá acceder a cualificación superior, ¿no? Ahora mismo, la respuesta sería: identifica tu propio gusto, identifica tu propia afición, busca un certificado de profesionalidad que sea de nivel superior, medio o básico en función de tu titulación de partida y procura que ese certificado de profesionalidad lleve formación digital. Hay también alternativas que no pasan por certificados de profesionalidad. Hay catálogo de especialidades del SEPE o de los Servicios Públicos de Empleo para formación que no conduce a certificado, por si no hay ningún certificado que encaje en las apetencias de la persona o por si no hay disponibilidad de acceder a ese certificado en la zona geográfica en la que la persona esté, ¿eh? Hay otras posibilidades también que se pueden ver en nuestra web. La misma persona, Fabiola, nos dice, a mí el SEPE me ha servido de referencia para saber qué tengo que estudiar, dónde, conocer los nombres y objetivos de las formaciones. Sin embargo, no he conseguido trabajo a través de este medio. Ujú. Johanna nos pregunta, buenos días, ¿dónde puedo obtener más información sobre la herramienta Senda? Esa herramienta que has sugerido que si alguien se acerca a alguno Sí, de sí. sus sitios provinciales, pregunte por ella. Mira, son dos reflexiones estupendas. La primera, que es dolorosa, porque claro, si nos llamamos Servicio Público de Empleo, claro, constatar que una persona que se ha dirigido a un servicio público de empleo buscando un empleo y no lo ha encontrado, pues hombre, nos genera siempre esa frustración, ¿no? Pensar que vivimos en un país en el que tenemos muy buenas habilidades para las relaciones sociales y eso tiene una consecuencia. Aproximadamente 3 de cada 4 vacantes en el mercado de trabajo se cubren a través de contactos personales, o bien de quien busca o bien de quien ofrece, ¿eh? Esa es nuestra realidad, ¿eh? Los servicios públicos de empleo, por eso tenemos cada vez más una rama dedicada a la mejora de la empleabilidad más que al envío directo a ofertas de empleo, ¿no? Pero bueno, desde luego es un reto que tenemos pendiente, el mejorar también nuestra capacidad de intermediación. En cuanto a la herramienta Senda, insisto, la herramienta Senda no está generalizada todavía. Todos los servicios públicos de empleo la conocen, pero esto requiere una implantación progresiva. De momento, únicamente la pueden utilizar orientadoras y orientadores en su puesto de trabajo y no todos ni todas aún, ¿eh? Pero esperemos que durante este año 2021 se generalice. Insisto, es una herramienta que basándose en el análisis estadístico de cómo le ha ido a personas similares a la que pide un trabajo, a la que pide una orientación, genera una serie de recomendaciones. Por eso os animo a que, bueno, sabiendo que puede que lleguéis a la oficina y en la oficina desconozcan a día de hoy todavía la herramienta Senda, esa presión positiva nos ayuda también a su implantación. Ha sido desarrollada después de recibir muchos consejos y muchas reflexiones de orientadoras y de orientadores de toda España. Confiamos en que tenga un buen desarrollo, ¿eh? Perfecto, pues dos últimos comentarios. Adrián nos dice, buenas tardes desde Barcelona, coincido con vosotros, graduado en Ciencia y Tecnología de Aliments y con 5 años de experiencia. Ahora dando un giro en mis objetivos y formándome en Ciencia de Datos y TIC. Pues muchísima suerte, Adrián. Corina también nos dice, desde Barcelona recomiendo experiencia internacional para los jóvenes. Permite crecer personal y profesionalmente con ánimo, ilusión, positivismo para que sea de gran provecho. Ánimo. Yo siguiendo un poco la línea de Corina y también lo que has dicho tú, Federico, también recomiendo a la gente que salga fuera a buscar esta experiencia internacional porque cuando salga se dará cuenta, lo que decía antes Federico, lo que tenemos aquí, que tenemos clima, tenemos cultura, tenemos restauración, igual se dará cuenta de lo que tenemos y que muchas Sí, veces sí. no lo valoramos. Perfecto, pues Federico, muchísimas gracias. No sé si tienes algún tipo de recomendación para decirle a estas personas que nos están viendo, algún tipo de ánimo. Sí, sí, sobre todo ánimo, Jordi. Yo creo que esas últimas intervenciones que ha resumido estupendamente compendian en buena manera qué es lo que debiéramos hacer, como sociedad y como país. Sí quiero deciros, yo, bueno, tengo 53 años, y cada vez
me gusta más y cada vez confío más en las generaciones jóvenes. Sois un tesoro y tenéis que creéroslo, ¿eh? Nosotros no tenemos el saber está por ahí. Nadie sabe tanto como todas las personas a la vez, ¿no? Y desde luego nuestra responsabilidad es no pretender saber todo, porque como se ve no lo sabemos, ¿eh? Pero sí poner a vuestra disposición cada vez más elementos de juicio para que toméis las decisiones adecuadas y correctas, ¿no? La confianza que tenemos en vosotras y en vosotros como generación es absoluta, ¿eh? La que yo tengo es absoluta. Cada vez aprendo más, con cuantas más personas jóvenes hablo, cada vez aprendo más, cada vez me enseñan más, el mundo es vuestro. Ánimo, adelante y pensad que este reto enorme que tenéis ahora y estas dificultades vais a superarlas con total seguridad. Tendréis una vida provechosa, feliz y ayudaréis a vuestra sociedad y a las personas que os quieren a que sean felices también con vosotros y con vosotras. Un fuerte abrazo, ánimo y si en algo podemos seros de utilidad, aquí estamos, tratando de mejorar a vuestro servicio siempre con humildad y con perseverancia. Pues muchísimas gracias. Un placer es mío, Jordi. Un abrazo muy fuerte a todas y a todos. Adiós. Hasta luego.